Muy buenas noches. Quiero agradecer a todos los médicos que nos acompañan la noche de hoy en este webinar. Mi nombre es Gabriela Menéndez de Tiva Medic. Nosotros somos la empresa que está distribuyendo Vallivion, un producto de Estados Unidos para Guatemala. Quiero agradecerles por participar la noche de hoy. Quiero agradecer también al doctor Abner Santos, ¿verdad?, por esta charla que seguramente va a ser muy interesante, ya que es el dolor de cabeza de todos los ginecólogos, ¿verdad? La candidiasis recurrente. Voy a darle una breve introducción del doctor Abner Santos y posterior ya le voy a dar la palabra al doctor Abner. Al finalizar la presentación del doctor Abner, vamos a tener una breve explicación también de mi parte de cuáles son la línea de productos que les estamos recomendando. Vallivium es una línea nueva en el mercado, tiene aproximadamente 6 meses y pues para nosotros es muy importante que ustedes conozcan esta línea y agradecemos su participación. Les dejo nuestras redes, los invito a que nos sigan, ya que aquí nosotros usualmente comunicamos los webinars que tenemos de diferentes líneas de producto que pueden ser de su interés. Así que sin más preámbulo, vamos a dar inicio. La conferencia de hoy trata acerca del rol de los probióticos y el vaginoma en el control de la candidiasis recurrente. El conferencista e invitado especial es nuestro queridísimo doctor Abner Santos. Deme un segundo. El doctor Abner Santos es médico y cirujano egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene una maestría o una especialidad en ginecología y obstetricia con honores de la Universidad de San Carlos. Tiene una subespecialidad en urología, ginecología y cirugía pélvica reconstructiva en la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional de Perinatología con mención honorífica. Em, Realizó estudios de cirugía pélvica avanzada en Francia, es conferencista nacional e internacional y conferencista de Tiva Medic, director médico de Grupo Médico Asociado, jefe de la Unidad de Rehabilitación de Piso Pélvico en Urología Integral, miembro del cuerpo médico de los principales hospitales de Guatemala como Centro Médico, Sanatorio El Pilar y otros. Y es asistente de profesor en programa de investigación de la Universidad de Harvard. Adicional, es miembro de las siguientes asociaciones: International Urogynecological Association, International Academy of Pelvic Surgery y otras. Así que muchas gracias, doctor Arner, por esta charla y ahorita le voy a dar el host para que usted pueda presentar. Y gracias a todos por acompañarnos. Hola, buenas noches a todos. Qué gusto saludarles. Gracias por estar aquí un miércoles. Ojalá podamos llevarnos algo muy lindo. No sé si ya puedo compartir. A ver, voy a intentar. Si ya puedo es porque ya. Muy bien. Bueno, les tengo que contar algo que esta es una de mis charlas favoritas que he hecho hasta hoy. De verdad. Y creo que es porque, bueno, este tema a mí me gusta muchísimo y una de las razones por las que me gusta muchísimo es porque representa un reto enorme para todos los que hacemos ginecología y obstetricia. Yo creo que nadie estará absento a que muchas veces es un dolor de cabeza tratar con estas pacientes y a veces no sabemos qué hacer y la verdad es que en ese no sabemos qué hacer, es algo como lo que me pasa en infecciones urinarias, pues ahora en candidiasis recurrente muchas veces también nos enfrentamos a retos enormes y a cosas que no terminamos de entender. Bueno, así que les cuento que hasta hoy es una de las charlas, no lo van a creer, pero la verdad es que sí, es una de las charlas que más he disfrutado hacer desde hace bastante tiempo, entonces espero que podamos llevarnos algo muy positivo de esto. Sí, no los quiero saturar, van a ser 4 cosas puntuales. Vamos a tratar de entender cómo es el microbioma o el bajibioma. Luego, una perspectiva de lo que muchos ya saben de candidiasis, pero sobre todo enfocado en la parte de la recurrencia. Y vamos a hablar un poco del manejo y sobre todo con esto de los probióticos, ¿verdad? Y mis conflictos de interés, obviamente, pero
Aún así trato de que no interfiera para nada. Me invitan a dar un tema muy lindo, así que eso es lo que yo comparto y luego pues ya ustedes podrán sacar sus conclusiones. Cuando hablamos de candidiasis vemos que hay una incidencia global a nivel de todo el mundo, incluyendo nuestro país, que si se dan cuenta, bueno, no sé desde dónde nos están viendo, pero por acá pueden ver sus países si hay de otros países, pero en Guatemala por lo menos tenemos una incidencia ya que es significativa. Podemos ver que anda alrededor de 3.700 a 4.000 por cada 100.000, entonces yo creo que es bastante significativa. Creo que este puntero ahí me está dando problemas, vamos a ver si logramos cambiarlo, ¿ok? Bueno, iniciemos hablando el mismo idioma, como decimos, y es porque me gusta que todos partamos como desde un mismo punto de vista. Creo que estas líneas pueden ser, si alguien a lo mejor sin querer los puso por ahí, vamos a intentar borrarlas. No, no se pueden borrarlas. Pero bueno, de repente alguien sin querer los marcó para que lo puedan borrar. Pero bueno, vamos a hablar del vaginoma. ¿Qué es el vaginoma? En esencia, es todo el conjunto de bacterias que habitan o coexisten en el tracto vaginal. Ese es el vaginoma. Cuando decimos vaginoma, nos estamos refiriendo a la microbiota de la vagina, a todo su contenido bacteriano. Desde el descubrimiento del microbioma, que esto fue una cosa, que fue un parteaguas. Yo he dicho que hay cosas que han cambiado la historia previa y antes y después en la historia de la medicina, como por ejemplo el surgimiento de las técnicas asépticas, del lavado de manos, como el antibiótico, como las vacunas, pues el microbioma tiene esa misma dimensión. ¿Y por qué lo digo? Porque a partir del 2010 que empezamos a detectar esto, empezamos a darnos cuenta de que somos, como yo lo digo a veces, más bacteria que otra cosa en nuestro cuerpo. Si tuviéramos un microscopio y nos pudiéramos ver, vemos que realmente estamos formados de una gran cantidad de bacterias en todas las áreas de nuestro cuerpo, con las cuales convivimos de manera usual, de manera normal. Y cuando hablamos de el desequilibrio de esta. Entonces ahora hablamos de disbiosis. Lo que me llama altamente la atención es que hoy por hoy la disbiosis está vista como un componente de enfermedad, o sea, no solamente como un agente extraño. Vemos que esta disbiosis bacteriana vamos a encontrarla en patologías como depresión, ansiedad, en asma, hipertensión, trastornos cardiovasculares, enfermedad vascular periférica, cáncer de colon, obesidad, síndromes metabólicos, lo que es el síndrome inflamatorio intestinal, y nos damos cuenta de que no es tanto la enfermedad, sino la ausencia de un control o de un regulador específico, que es lo que no tenemos hasta ahora, no habíamos entendido. Y vean cómo funciona. Funciona tanto en el sistema inmune, generando marcadores proinflamatorios que nos ayudan a mejorar el sistema inmune. Funciona a nivel de la generación de actores antiinflamatorios que ayudan en la parte de la neurogénesis. Funciona en esa neurogénesis creando un aumento de la capacidad de formación de estas comunicaciones. Vean cómo mejora la permeabilidad vascular y obviamente esta comunicación con el cerebro está directamente relacionada y es muy, muy esencial en la normalidad de nuestro cuerpo en general. ¿Cuáles son esos factores que ayudan en cuál esta microbiota nos va a ayudar en el tracto genital? Porque produce neurotransmisores que interactúan a nivel del sistema nervioso central. Es una cosa impresionante. Compiten contra patógenos por recursos. Literalmente tratan de quitarle a las bacterias, a los hongos, a todo lo que haya sus recursos y compiten con ellos. Por eso es que los pueden dejar, pueden ser un tratamiento efectivo. Regulación y mantenimiento de las uniones epiteliales para mantener ese ecosistema, pero también participan en la producción de compuestos antimicrobianos. Tenemos que participan las defensas inmunes y epiteliales, o sea, manteniendo la estabilidad del epitelio. También degradan compuestos dañinos, crean y mantienen el tejido, tanto el epitelio vaginal como el urotelio. Y cuando vemos que la mujer tiene diferentes etapas en la vida, sabemos que esto también incluye diferentes microbiotas alrededor de su vida. El componente estrogénico es una de las cosas que más impacta en esta microbiota y como vamos a ver más adelante. Y vean esto, esta gráfica me encanta. Esta gráfica describe cómo, fíjense, antes de la pubertad prácticamente no hay estrógeno.
y los lactobacilos también son mucho menores. Luego viene la etapa reproductiva y vean cómo aumenta la cantidad de estrógenos aquí muy marcada y se llega a la etapa posmenopáusica donde de nuevo el estrógeno baja y los lactobacilos también, como de esta manera. Ven aquí los lactobacilos y cuando ya los receptores de estrógeno se quedan sin esto, empieza a cambiar el ambiente y este glucógeno que es tan importante empieza a disminuirse y por lo tanto esto empieza a generar un ambiente totalmente distinto. Y no siendo suficiente esto, fíjense hoy que vamos a hablar de candidiasis, vamos a hablar de esto, la relevancia del ciclo menstrual y la microbiota. Vean cómo sube el estrógeno, sube la progesterona, pero en esta época baja la microbiota. Vean cómo esta línea negra es la microbiota. Fíjense en este detalle y guarden esta imagen en su memoria, porque esto va a marcarnos un elemento muy importante. Ya sabemos que tenemos microbiota compartida, tanto en intestino, vagina, como vejiga, sobre todo encontrando lactobacilos como la manera principal, Gardnerella streptococcus, y hay una relación de este eje intestino, vejiga, intestino, vagina. Te encontramos también estas relaciones, incluso riñón, intestino y hasta la parte de cerebro, intestino. ¿Cómo funcionan estos probióticos? Fíjense, funcionan de una manera indirecta, lo cual es que promueven la integridad del epitelio y con esto nos ayudan a modular la respuesta inmune que inhibe la invasión de estos productos, de lo que son los patógenos, tanto bacterianos como de virus, pero también tienen un mecanismo directo de inhibición. O sea que tenemos una producción de activos como bacteriocina que funciona como antibiótico, peróxido de hidrógeno y ácido láctico, que generalmente estos tienen una función casi antibiótica o inhibidora de las bacterias y también tienen la capacidad de generar esta coagregación. Es decir, que donde están las bacterias o los hongos, estos se adhieren sobre ellos y los modifican. De esta manera, generando esa respuesta. Fíjense cómo funcionan lo que son los lactobacilos. Y cuando encontramos cuáles son sus principales actividades, vamos a encontrar que tiene actividad contra Candida albicans, Staphylococcus aureus, Streptococcus mutans, E. coli, Pseudomonas y Salmonella. Es muy importante. Y aquí les voy a hacer una pregunta muy, muy, muy especial. ¿Podemos predecir quién se va a enfermar de bulbovaginitis? Ustedes pueden ver una paciente y decir, esta paciente le va a ir mal, esta paciente se va a enfermar, a tener bulbovaginitis. ¿Podemos predecirlo? Pues depende. Y depende, aquí lo pongo de manera jocosa esta gráfica, pero depende quién gane. ¿Cómo así? Sí, depende quién gane. Tenemos lactobacilos en específicos. Tenemos lactobacilos crispatus, que yo amo ese lactobacilo. El Gasseri, el Iners, el Genseni, por ejemplo, que son de los principales, no que son los únicos. Pero fíjense que lo que les voy a contar ahora. Hay 5 tipos de lo que se llama miren, la traducción es como bien compleja porque no encuentro una forma de traducirlo mejor que estado por tipo comunidad, pero llamémosle diferentes comunidades bacterianas o la predominancia de estos principales grupos de bacterias generan cierto fenotipo de vagina. Incluso basándonos en esto, podemos predecir quién va a enfermarse más fácil. Fíjense cómo cuando el lactobacilo crispatus es el que domina, veamos aquí la barrera de mucina intacta en un estado sano y luego tenemos un estado de transición donde se empieza a alterar esto, pero dense cuenta de algo, que hay una X en la progresión hacia la enfermedad, cuando el lactobacillus crispatus es el predominante. ¿Por qué razón? Porque en estos casos es raro encontrar esta progresión a la enfermedad. Es decir, en otras palabras, que cuando hay lactobacillus crispatus dominante, generalmente vamos a tener una buena defensa contra cualquier tipo de infecciones. Primero, porque el pH que este produce, que este ambiente con lactobacillus crispatus como predominante, es ácido, menor de 4. A veces puede transicionar a lo que es la familia de lactobacillus iners en el embarazo, la menstruación o algunas prácticas sexuales y que ahí puede variar un poquito. Pero en general, cuando tenemos esta dominancia, tenemos un estado de salud bastante bueno y una defensa bastante buena. Fíjense, cuando es el Gasseri el que está dominante, todavía, vean esto, o sea, ni siquiera se conoce, o sea, en la anterior, si se dan cuenta, sí tenemos la posibilidad de pasar a un estado de enfermedad que es raro, pero sí lo puede pasar, pero acá no, acá simplemente decimos, cuando el Gasseri es el dominante,
probablemente no se conoce un paso a la enfermedad todavía. El pH es alrededor del 4.4 y puede transicionar a lactobacillus crispatus. Vean cómo estos se pueden combinar en el embarazo por los cambios hormonales. Vean lo importante que es esto que estamos describiendo ahorita. Cuando la familia dominante son los lactobacillus iners, vean, aquí sí pasa algo muy, muy interesante. Cuando es este tipo de lactobacillus, estos dependen mucho del huésped. Por lo tanto, estos van a ser muy sensibles a los cambios del ambiente, tanto por dieta, por calor, por diferentes factores. El pH es un poquito más alcalino y por lo tanto la producción de ese ácido láctico es insuficiente. Este tipo de familias en lactobacillus iners es más propenso a las vaginosis bacterianas, incluso tienen marcadores inflamatorios más elevados y por lo tanto vamos a encontrar en este grupo, en pacientes que tienen predominantemente lactobacillus iners, puede ser que sí encontremos más enfermedad. Cuando tenemos estas microbiotas, fíjense, esta es la 4, donde encontramos que está dominado por bacterias anaerobias. Aquí es una cosa interesante. Aquí hay un aumento del riesgo de enfermedades de transmisión sexual, ¿verdad? También con el trabajo de parto pretérmino, aborto, enfermedad inflamatoria pélvica, con el riesgo que eso involucra. Entonces, mucho cuidado cuando tengamos este tipo de grupo bacteriano, por decirlo así, donde no se encuentran lactobacilos, sino bacterias anaerobias. Y vean esto, cuando encontramos estos lactobacilos ginsei, es increíble. Con estos también no se conoce paso a la enfermedad. El pH generalmente es alrededor de 4.2. Entonces, estos son 5 de los grupos más establecidos y que pudiéramos decir, si tenemos la capacidad de entender qué tipo de grupo tenemos o que en nuestra paciente, qué tipo de predominio de lactobacilos tiene, pudiéramos llegar a predecir quién se va a enfermar y quién no. Pero más importante, podemos activamente tratar de modificarlo. Y aquí vuelvo al lactobacillus crispatus y al iners, que son los dos predominantes que no tienen, y este Ginsei también, que no tienen conocimiento de paso hacia la enfermedad. Es decir, que va a ser más difícil que se enfermen, se van a mantener sanas más tiempo. Y luego tenemos otro tipo de lactobacilos donde vamos a encontrar diferentes tipos como Reuteri, Rhamnosus, Alivarus, y aquí vamos a encontrar diferentes formas de inhibición del patógeno por autoagregación, coagregación, competición, desplazamiento, exclusión. Lo que vimos al principio, es decir, los lactobacilos tienen la capacidad de matar los patógenos, de competir con ellos por recursos, de inhibirlos, incluso de sustraer de ellos los recursos. Y esa es una de las maneras en las que participan en esta formación. Entonces, hablemos un poquito ahora de la candidiasis como tal. Y ustedes me van a decir, bueno, pero ¿qué nos va a hablar nuevo de candidiasis si esto es lo que vemos todos los días? Asumiendo que la mayoría que está por acá es ginecólogo. Fíjense, les presento la foto. ¿Ya la habían visto? No sé si ya la habían visto, pero bueno, aquí está la foto de la cándida casi que viéndonos a la cara, la pueden saludar. Esta es más o menos una micrografía electrónica donde más o menos se puede ver cuál es la forma de esta candidiasis, que es el tema que nos trae hoy. Fíjense este dato es sumamente impresionante, esto que le estoy presentando aquí. Aquí nos describe cómo en diferentes etapas de la vida se presenta, en qué momento se presentan más frecuentemente las candidiasis. Vean, estas son las candidiasis como no complicadas durante la edad reproductiva, que más o menos, vean, aquí es la niñez y aquí sería la menopausia, pues vean cómo acá en la etapa reproductiva, pues puede que en la mayoría de mujeres va a haber en algún momento de la vida la presencia de candidiasis. Fíjense que el dato dice que hasta el 75% de todas las mujeres en el mundo va a tener al menos un episodio de candidiasis, 75%. Cuando lo relacionamos a hormonas que ya se refiere tanto al uso de anticonceptivos, la parte de la etapa reproductiva y la terapia de reemplazo hormonal, vean que hay un poco de aumento en la frecuencia de las infecciones por cándida. Alrededor del 25% de las pacientes van a presentar más de una candidiasis alguna vez en la vida. Y vean la recurrencia, en qué grupo se presenta mayor la recurrencia, incluso con necesidades de tratamientos supresivos. Pues en esta etapa, ¿verdad? La etapa de la vida reproductiva en general. Vuelvo a poner esta diapositiva que me encanta ponerla. ¿Qué nos dice este número? 3.811 billones, no, perdón, 3 billones, aquí creo que me equivoqué, es 3.811 millones. Bueno, ¿qué nos dice ese número? Es más o menos alrededor de 4 billones de mujeres en el mundo, ¿sí?
Fíjense estos datos. 75% de este número de mujeres va a tener al menos un episodio de cándida en su vida. Del 40 al 45% de ese 75% va a repetir un episodio de candidiasis seguramente en algún momento de su vida. Pero fíjense este dato, es todavía más alarmante. Del 5 al 8% se van a convertir en candidiasis recurrente. ¿Qué tanto ven ustedes en sus clínicas candidiasis recurrentes? A mí me impresionó porque yo veo un montón de esto, casi que a diario, y es muy, muy, muy frecuente, incluso puede ser hasta más frecuente de lo que creemos. Y al final decimos, bueno, ¿qué es lo que estoy diagnosticando? ¿Qué es lo que estoy tratando? Apenas es la punta del iceberg de lo que conocemos en todo lo que no podemos diagnosticar de la candidiasis. Es la segunda causa más común de vulvovaginitis, solo después de la vaginosis bacteriana. Así que estamos hablando de algo muy, muy grande que tenemos que poner atención. Y cuando vemos qué tipos de cándida hay, todos vamos a pensar en la albicans inmediatamente, ¿no? Que es lo que tenemos en la cabeza. Pero fíjense cómo en grupos de pacientes VIH positivos y las negativas hay una diferente tipo de colonización, un diferente tipo de infecciones. La cándida glabrata es un poco más común en pacientes VIH positivos en comparación con las que no lo tienen y también otro tipo de candidiasis. Vean que no solo varía con eso, sino que varía también en el estado premenopáusico, donde vamos a encontrar más frecuentemente Candida albicans comparada con el estado postmenopáusico, donde fíjense cómo varía. En el estado postmenopáusico ya no es Candida albicans la más frecuente. Podemos encontrar glabrata, cruzei, que a veces es bastante difícil, tienen resistencia, hasta famata, ¿verdad? Vean cómo en el embarazo también es más común encontrar la Candida albicans, mucho menos común el resto. Y obviamente en la paciente no embarazada también vamos a encontrar. Así que pensemos cuando tengamos resistencia, que si bien es cierto, lo más común puede ser la Candida albicans, no es lo único, y ni siquiera es que sea tan rara las demás. Hablemos de los tipos de candidiasis. Y vamos a resumirlo en dos, porque aquí va a depender qué evidencia lean, qué literatura lean, pero yo les quiero poner aquí la complicada y la no complicada. La no complicada es esa que es frecuente, infrecuente, perdón, que de vez en cuando le da, que una vez cada 2, 3, 4, 5 años, es como muy, muy, muy esporádica. Que generalmente los síntomas son de leve a moderados. Generalmente vamos a encontrar aquí Candida albicans y no hay inmunocompromiso. Fíjense. Ahora, la complicada es aquella que tiene candidiasis recurrente, que por definición son 4 o más episodios al año, que puede haber síntomas severos. A veces vamos a tener aquí más frecuencia de cándidas que no son la Candida albicans. También aquí tenemos los grupos de pacientes con diabetes e inmunosupresos. Aquí sí es importante, muy importante este factor. Los síntomas clásicos vamos a variar dependiendo de si la paciente es premenopáusica o posmenopáusica, sobre todo de la candidiosis, que se le llama así aquello que acompaña a una vulvovaginitis por cándida. Entonces, en la paciente posmenopáusica, generalmente esta candidiosis, o sea, que es este tipo de inflamación, la vamos a encontrar más en el vestíbulo o la vulva y se va a manifestar siempre antes del periodo menstrual, por ahí en la etapa de mayor cantidad de estrógenos. Pero en la posmenopausia, es muy frecuente que encontremos, y ustedes han visto que las pacientes mayores a veces vienen con candidiasis vaginal, pero traen también una candidiosis a nivel inguinal o en la vulva, en la parte externa. Los síntomas clásicos van a variar, pero en general son prurito muy, muy marcado, pared vaginal con eritema severo, sensación quemante, disuria, dispareunia, flujo grumoso. Puede no haber flujo. Entonces aquí es donde a veces se pone difícil porque creemos que el flujo grumoso, lechoso, blanquecino, puede ser el sine qua non de candidiasis y en la mayoría de los casos lo será, pero incluso puede haber candidiasis sin producción de flujo y ahí nos pone un poco más difícil el diagnóstico, solo para que pensemos un poquito siempre más allá. Y luego quiero mencionar, este factor es muy importante. Cuando tenemos candidiasis hay factores predisponentes y voy a detenerme a hablar un poquitito en cada uno porque esto sí es muy importante. De estos factores tenemos la diabetes. ¿Y por qué es tan importante en este caso la diabetes? Fíjense, generalmente cuando encontramos esta glicemia en el epitelio vaginal, se aumenta esta adhesión de los hongos, o sea, los hongos se vuelven, yo siempre le digo a mis pacientes, el hongo está feliz donde hay una vagina con mucho azúcar, obviamente, va a tener tiene un huésped que lo nutre de una manera mucho más adecuada y por lo tanto la adhesión del hongo va a mejorarse. Y esta es una de las causas, pero también
porque cuando hay diabetes muy descompensada, aquellas pacientes que tenemos hemoglobinas glicosiladas en 8, he visto unas en 11, 12, 14, y vemos que la respuesta inmune está disminuida, ven que a esa paciente le cuesta cicatrizar, cualquier cosa le enferma, o sea, realmente está en un estado de inmunosupresión, inmunodeficiencia. Las embarazadas con diabetes gestacional también se ha encontrado mucha esta recurrencia y a veces la cándida glabrata puede ser más frecuente en este grupo, que a veces tiene más resistencia. Curiosamente, hay fármacos antidiabéticos que me dan mucho problema, que son estos, que producen esa glucosuria y a veces nos complican la vida en cuanto a infecciones urinarias y nos complican la vida en cuanto a candidiasis recurrente. Entonces, cuando tengamos este tipo de medicamentos en esa paciente con candidiasis recurrente, hablemos con el endocrinólogo o el diabetólogo que está manejando la paciente para ver si pudiéramos, que no si pudiéramos, que hagamos un cambio del tipo de medicamento, porque si no, esto no va a mejorar. También tenemos la paciente que usa antibiótico. ¿Qué pasa acá? Cuando usamos antibiótico, no solo perdemos las colonias de la microbiota normal, sino que tenemos las pacientes que tienen colonización con cándida. Fíjense la relevancia de entender cuál es el vaginoma de nuestras pacientes. Todavía tenemos limitados recursos para esto, pero esto es lo que tiene que venir pronto para nuestra práctica clínica diaria, poder entender cuál es el tipo bacteriano o el tipo de lactobacilos más predominante en nuestras pacientes, porque las pacientes que tienen colonización con cándida, que no es nada anormal, que es algo parte de la normalidad, la cándida que coloniza no es del todo mala, pero cuando usamos antibiótico, estas pacientes que tienen mayor colonización con cándida tienen más riesgo de la vulvovaginitis. Obviamente se han sugerido algunas opciones para tratar de disminuir esta vulvovaginitis por cándida post-antibiótico. Algunos sugieren que al terminar el antibiótico sea una terapia antifúngica. Yo creo que eso lo tenemos que ir terminando. No es una guía como tal, pero tenemos que ir terminando de base a nuestros pacientes. Pero muchos han sugerido que los probióticos, tanto orales como vaginales, concomitantes con el uso de antibióticos, disminuyen mucho las vulvovaginitis hasta los 6 meses. Así que esta puede ser una mejor opción que dar terapia antifúngica solo para prevenir. Luego tenemos la microbiota, de lo cual hemos estado hablando. Fíjense, cuando hay menos lactobacilos, se tiende a desarrollar más fácilmente estas vulvovaginitis. Se ha encontrado que algunos tipos de lactobacilos tienen una actividad específica anticándida. En general, varios de ellos lo hacen, pero en este estudio, sobre todo en esta guía de este grupo de micosis, se encontró el Rhamnosus con una actividad de este tipo. Y al usar probióticos por vía vaginal 2 veces al día por una semana, junto al momento del tratamiento de la candidiasis, vamos a tener hasta 6 meses sin recurrencia de los síntomas. Así que volvemos al tema de la importancia del equilibrio y de la salud vaginal a través de este vaginoma, que es totalmente importante. Hay factores hormonales. ¿Qué hacen las hormonas? Bueno, el glicógeno, que es uno de los elementos más importantes de la salud vaginal, curiosamente, en las pacientes que están colonizadas por cándida, es uno de los principales elementos que la nutre. Entonces, cuando tenemos, además de eso, sumémosle el glicógeno, sumémosle que los estrógenos producen inhibidores de la acción antifúngica de granulocitos. Entonces, estas dos cosas combinadas hacen que las vulvovaginitis por cándida sean más frecuentes cuando hay más niveles de estrógenos. Y eso lo vamos a encontrar con anticonceptivos orales que tienen estrógenos y terapias de reemplazo hormonal, donde sí vamos a encontrar que esa paciente posmenopáusica, que clásicamente es más raro que tenga candidiasis, pero cuando está con terapia de reemplazo, probablemente sí la podamos encontrar con mayor frecuencia. El uso de anticonceptivos también es un factor tanto protector como predisponente. ¿Por qué? Porque si tenemos anticonceptivos a base de estrógenos, ya vimos el por qué en la imagen anterior, estos generalmente incrementan la cantidad de estos glicógenos e inhiben la producción de estos inhibidores de hongos en los granulocitos. Por lo tanto, cuando tengamos más estrógeno en una paciente con candidiasis recurrente, vamos a tener más riesgo de que vuelvan a hacer otra recurrencia. Así que las progestinas solas pueden jugar un rol protector. Aquí hay mucho debate en la siguiente. Ahorita les voy a presentar, porque les voy a presentar 5 guías, las 5 guías diferentes de cómo se maneja la candidiasis, las guías más importantes a nivel mundial. Y una de ellas sí recomienda enfáticamente el retiro de los dispositivos con levonorgestrel intrauterinos, porque sí consideran que pueden ser elementos de colonización. Ahí encontramos un debate, hay otros que dicen que no, otros que sí, pero bueno, se los traigo porque creo que debemos individualizar cada paciente. De repente, si tenemos a cada paciente que
que no tenía una candidiasis activa o recurrente y que de repente, después de la colocación de un dispositivo, empieza con este tipo de problemas, pudiéramos llegar a considerarlo. Me parece muy curioso que no incluyen en la T de cobre en esto, no les puedo decir por qué, pero sí el dispositivo con levonorgestrel. Bueno, factores genéticos, ¿qué podemos decir? O sea, siempre que hay un factor genético detrás de esto, nos la pone más difícil porque muchas de las demás cosas, casi que todo lo anterior, es más o menos modificable, ¿no? Pero, ¿qué hacemos con los factores genéticos? Tenemos un polimorfismo en la lectina de una manosa y esto favorece a que haya mejor adhesión de las bacterias y que no sean fácil de que se retiren. Pero también hay un fenotipo que es no secretor del grupo sanguíneo ABO de Lewis, y estos fueron identificados como factores de riesgo de recaída. Entonces aquí tenemos que hacer como un examen genético para tratar de entender si esto aplica a nuestra paciente. Generalmente esto llega a pasar hasta en un 3 al 7% de los que se reportan en Europa y en África. Y fíjense que hay un dato muy importante. Todas las alergias tipo 1, que son todas esas alergias que se dan por contacto, la mayoría de alergias realmente, también están relacionados al empeoramiento de los síntomas. Por lo tanto, cuando tengamos una paciente con historia de alergias, que a lo mejor no encontramos otra cosa, puede tener alguna alteración de este tipo genético, pero darle cetiricina o darle algún antialérgico va a funcionar también en el control. Entonces, no descartemos eso. No digo que para todas, para 100%, pero este grupo de pacientes se puede beneficiar de ese tipo de situaciones. Y por supuesto, el estilo de vida, ¿verdad? Bueno, ciertas prácticas sexuales que pudieran involucrar componentes que traigan aceites, agentes que puedan modificar el pH entre las prácticas sexuales o múltiples parejas sexuales, evidentemente, pues esto va a aumentar el riesgo. Actualmente estamos estudiando y estamos viendo el factor del estrés psicosocial que genera inmunodeficiencia y ahí las bacterias oportunistas. Y no sé si ustedes han tenido estas pacientes que tienen infecciones vaginales recurrentes y cuando las tratamos vienen con un estado de depresión porque se están pensando mil cosas o tienen problemas en su... Yo tengo mis pacientes que tienen candidiasis recurrente, que ya las llevo años manejando, tienen recaída. Y cuando digo, ¿qué pasó? Sí, es que empecé con un estrés, es que se murió mi familiar, es que... Bueno, el factor de estrés es un factor sumamente importante. La dieta alta en azúcar. Una paciente que ya padece de infecciones, no estoy hablando aquí de diabetes, estoy hablando del factor dietético nutricional del aumento o de una dieta muy alta en azúcares. Clásico que la paciente, después de la fiesta de cumpleaños del hijo, donde hubo pastel y mucho dulce, viene a los días, a la semana, con historia de, doctor, otra vez tengo candidiasis. Bueno, vamos sabiendo este factor, es muy importante. El yogur por ahí se ha propuesto como uno de los elementos que puede favorecerlo, igual que lo de los probióticos. No hay restricción en cuanto a vegetales y proteínas. Y todo esto que acabamos de ver es sumamente importante, porque aquí pudiera yo terminar esta charla y dejarles ya mucho, porque estos son los factores más importantes que tenemos que pensar en toda paciente que tenga este factor. Vean esta guía, esto está precioso. Aquí les voy a dar el diagnóstico, el examen físico y todo, y hay 5 guías diferentes de las más importantes del mundo. Vean, empecemos con esto, que es incluso la de la OMS. Dice que el diagnóstico tiene que ser por historia, examen físico, pero recomienda cultivo, microscopía, lo que es el GRAM. Y fíjense, el olor, incluso en la guía esta de la OMS recomienda el olor, la prueba del olor. Realmente no es como muy descriptiva, pero es de las pocas guías que lo menciona. Y tratar solamente cuando haya cándida y microscopía o cultivo positivo. Y luego, ¿cómo tratarlo? Esta guía de la OMS pues puede recomendar terapia de mantenimiento y la inducción, lo que son emolientes vaginales, terapias de reemplazo de supresión hormonal con progesterona, tópicos locales y descartar que haya uno ya diabetes, ¿verdad? O sea, el tratamiento para la pareja pues no está recomendado en esta guía para las pacientes sintomáticas. Luego viene esta guía de micosis, que fíjense que la definición es la misma en todas, en todas. Por definición, 4 o más episodios por año. De nuevo, vuelven a coincidir en muchas cosas. Aquí de repente incluye el KOH, no incluye estos elementos. Y tratar, esta es la única guía que dice que sí se trate sintomática o asintomática. ¿Por qué les pongo esta comparación de las guías? Esta es una revisión de las guías, ni siquiera son revisiones sistemáticas, digo, ni siquiera ensayos clínicos así aleatorios que sean buenos, no. Les estoy haciendo aquí una muestra de las guías, o sea,
el compendio de evidencia científica más importante que podemos llegar a tener y de 5 sociedades diferentes, para que veamos que si bien hay cosas en común, pero hay cosas que no tienen un consenso en específico. Aquí solo nos habla de la terapia oral de inducción y mantenimiento tópica, pero fíjense, esta es la guía que sí menciona el retiro del dispositivo intrauterino. Es la única que lo menciona como tal, pero bueno, para que lo tengamos en cuenta. Luego viene la guía de obstetricia y ginecología de Canadá. Más o menos aquí se nos incluyen ya una definición, nos dicen un eritema, edema vulvar y de tejidos vaginales con un aumento del grosor y un tejido vaginal blanco grumoso. Aquí sí lo describe con característica muy puntual, ¿verdad? Entonces es importante. Tiene que tener cultivo, microscopía, aquí sí le añade la prueba del olor, la prueba del pH también, le añade, y el gramo. Tratamiento solo si hay síntomas. Y lo que recomiendan es el tratamiento de inducción y mantenimiento, que ya lo vamos a ver, tópicos, y excluir diabetes y VIH también. La otra guía es la de la EICO, la de Estados Unidos. De nuevo, coinciden en la definición. El examen físico igual coincide, vean como pueden ver acá, igual KOH, microscopía, el GRAM. También aquí se incluye lo del olor y la medición del pH. Tratamiento solo si hay síntomas. Vean que la mayoría habla solo síntomas, excepto esta. Y luego, en esta sí es más radical y más enfática, la guía del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia sí dice que solo tratamiento de inducción y mantenimiento y tópicos vaginales, no más. No hay que excluir diabetes o VIH. Y la última guía, que es una de las bastante buenas también, esto sí habla de episodios, pero fíjense aquí ya especifica que sean episodios probados microbiológicamente. Luego vuelve a decirnos todo esto y sí nos habla esta guía de una amplificación de ácido nucleico, o sea, ya una microbiología para el riesgo de enfermedad de transmisión sexual. Y de nuevo, bastante enfática en que solo tratamiento oral no nos da otro tipo de sugerencia y tratamientos tópicos. Así que aquí tenemos el resumen de diagnóstico, cómo hacer el diagnóstico, definiciones, síntomas, la definición en sí de la candidiasis recurrente de las 5 guías más importantes a nivel mundial. Entonces esto creo que es algo muy rico que les voy a dejar acá. Perdonen estas líneas ahí, pero alguien de los que está conectados a lo mejor sin querer marcó estas líneas. Por favor, revisen por ahí, solo le apachan en borrar y se quitan esas líneas, porque no lo puedo hacer yo porque no fui yo el que hizo esa marca. En fin, bueno, pero ahí está el cuadro y estos son unos artículos muy lindos. A quienes les gusta ese artículo se los puedo compartir con mucho gusto. Luego, regímenes de tratamiento. Fíjense, hay dos. Está este de Sobel, que es de repente lo que más comúnmente usamos o que tenemos en el mercado, 150 miligramos de fluconazol semanal por 6 meses. Es bastante intenso, hay que ver también el estado hepático de nuestra paciente, ¿verdad? Pero fíjense este dato, es que este dato es, bueno, el otro es el de Donders, pero fíjense este dato. 42.9% de efectividad es lo que vamos a tener con este tratamiento, con este esquema a los 12 meses. Pero es el esquema más recomendado por casi todas las guías. Fíjense, casi todas las guías recomiendan este esquema. Ahora, tenemos este esquema de Donders y este solo lo recomienda una de las guías que les acabo de presentar. Este es 200 miligramos en la semana 1, lo usamos 3 veces, o sea, un día sí, un día no prácticamente. Si se van los síntomas, pasamos a utilizarlo una vez por semana, de la semana 2 a la semana 8. Si seguimos sin síntomas, seguimos con esos 200 miligramos de fluconazol, pero cada 2 semanas, del mes 3 al mes 6. Vean cómo va haciéndose el esquema un poco más distanciado. Y finalmente, del mes 7 al 12, o sea, estamos hablando que aquí es un año versus 6 meses de tratamiento, el esquema Sobel o el Donders. Y aquí lo usamos cada mes, del mes 7 al 12 es una mensual, con un 77% de efectividad o de no recurrencia a los 12 meses. En la guía canadiense añade como parte efectiva 600 miligramos de ácido bórico y esto está muy, muy, muy recomendado también, incrementando en el 54.5% la efectividad a los 6 meses para asociarlo a este y subir un poco este porcentaje. Así que tenemos los dos esquemas. Fíjense bien cómo es en este esquema. 200 miligramos día 1, 3 y 5, hacemos métodos de cultivo. Si persisten los síntomas, reiniciamos el abordaje o reiniciamos el tratamiento. Si ya no, pasamos al esquema de semana 2 a 8, 200 de fluconazol una vez por semana, métodos de cultivo. Hay síntomas o ya no hay síntomas, microscopía negativa.
No, pues si no reiniciamos otra vez y si ya pasamos esto sin síntomas, pasamos al esquema de 3 a 8, perdón, meses, ya le damos de 6 a 8 meses, le damos aquí con 200 miligramos cada 2 semanas. Volvemos a hacer el mismo esquema. Si recurre, volvemos a reconsiderar algún otro medio. Si después de 14 días estamos negativos, pasamos al mes 7 al 12 y 200 miligramos cada mes, o sea, una dosis ya mensual del mes 7 al mes 12. Si no hay reaparición de la candidiasis, vemos que es una respuesta positiva. Si hay colonización, pero sin síntomas, es parcial. Y si no, le llamamos recaída. Bueno, y el rol de los probióticos. Yo sé que este es un tema súper apasionante. No quiero aburrirlos demasiado, llenarlos de tanta información, pero sí dejarles estas cosas muy puntuales. ¿Qué tenemos entonces con los probióticos? De hecho, tenemos hasta una revisión de Cochrane muy importante para el uso de estos probióticos. Yo creo que a este punto de la charla, después de todo lo que hemos descrito desde la fase inicial, creo que ahorita todos están preguntando, ¿cómo que cuál es el rol? Si ya nos lo dijo casi que desde el principio, ¿no? Pero sí, vamos a reforzar esto. Vean, si bien el problema que tenemos ahorita con la evidencia, con los probióticos, es que la mayoría de evidencia científica es de baja o muy baja calidad. Y esto se refiere al tipo de estudios, a la calidad o a la rigurosidad científica que tienen los estudios hasta ahora no son de una calidad tan significativa. Pero esto ha pasado con múltiples componentes en el pasado, incluso pasó con el cranberry, por ejemplo, en el manejo de infecciones urinarias, que todavía oigo por ahí quienes tienen un debate de si sí o no, y ya Cochrane, de hecho, de haber hecho unas revisiones sistemáticas muy grandes, ha concluido que tiene un beneficio. Pues los probióticos están en ese aspecto. Lo que sí hemos visto con los probióticos, cuando se usa en terapia combinada con antifúngicos versus la terapia antifúngica sola, es que sí se nota, hay una evidencia significativa de mayor tiempo entre la recaída, mayor tiempo libre de infección. O sea, que sí funciona para evitar la recurrencia de esta candidiasis recurrente, valga la redundancia, en uso concomitante con antifúngicos. Funciona muy bien. Y dentro de esta guía que es tan grande y tan amplia, esta es una de las conclusiones que podemos llegar a decir y usar a nuestro favor. Se encontró en esta revisión que como adyuvante mejora la clínica y micológicamente, o sea, los cultivos y todo mejoran la recurrencia durante el primer mes. No se relaciona a eventos adversos, es otra cosa importante. En nuestro clásico dicho de primum non nocere, ¿funciona o no funciona? Pues hay evidencia, digamos, no concluyente, pero estamos seguros de que no da efectos adversos, de que no da efectos colaterales negativos. Por lo tanto, es una opción que en el caso de no ayudar, no hacer nada malo, pero sí tenemos mucha evidencia de que hay mucha mejora cuando se añaden como terapia adyuvante tanto en cuadro agudo como preventivo a largo plazo. Y por supuesto que la evidencia es necesaria, va a ir saliendo conforme pase el tiempo y esto lo vamos a ir presentando. Así que, para concluir y para ya no aburrirlos tanto, porque hasta ahora ya es difícil, y quiero dejarles esto. El vaginoma, ahora creo que no sé cuántos de ustedes cuando escucharon la palabra sintieron una naturalidad, así como, sí, van a hablar del vaginoma, claro, yo sé qué es eso. Yo estoy seguro que la mayoría a lo mejor no tuvo ese clic de, ay, ¿qué es esto, verdad? O puede haber sido un concepto que si bien no es nuevo, pero quizá la palabra pueda ser un poco más nueva. Pero bueno, es un componente esencial. El equilibrio bacteriano es un componente esencial. No solo es los procesos fisiopatológicos que también hemos visto, los factores predisponentes, sino el factor de equilibrio. ¿Y cuál es el tipo de microbiota? Obviamente, hay dominios de este tipo de microbiota distintos y en la medida que podamos llegar a conocerlos, esto nos va a dar una herramienta tremenda, porque ya sabemos que lactobacilos son los más específicos para evitar estas recurrencias, cuáles tienen incluso actividad anticándida. Por supuesto que esto es lo que venimos diciendo, que los lactobacilos pueden ser la mejor herramienta para inhibir activamente la cándida sin todos los efectos secundarios que podemos encontrar en los antifúngicos o en tratamientos antibióticos. Por lo tanto, que la modificación de todos aquellos factores, vimos esos factores tan importantes que tenemos, algunos de ellos modificables, otros no modificables, y por eso lo resalté aquí, los modificables, ¿verdad? Sobre todo estilo de vida, de repente
por ahí el uso de componentes hormonales, por ahí el uso de anticonceptivos, por ahí ese tipo de cosas que sí podemos hacer una intervención nosotros como los médicos de nuestros pacientes con candidiasis recurrente, pues hay que modificarlos. Porque ¿qué vamos a hacer con una paciente que ya tiene diabetes? Bueno, controlar la diabetes puede ser el mejor factor. Eso también es modificable, pero ¿qué vamos a hacer con el factor genético, por ejemplo? Es muy difícil. El manejo de las guías, les presenté las 5 guías clínicas y el resumen de lo que dicen estas 5 guías clínicas, las más importantes del mundo, por una razón. Démonos cuenta que a pesar de que hay muchas coincidencias, definimos bien, el cuadro está bien definido por todas, o sea que sabemos cuál es la definición de candidiasis recurrente, más o menos sabemos que la historia clínica, el examen físico en todas. Luego de ahí hay variantes entre si usar exámenes de microbiología, no usar exámenes de microbiología, usar KOH, usar gram positivo, usar la prueba del olor, hacer secuenciación genómica para ver cuál es el tipo y descartar, sobre todo es para descartar más que todo clamidia o gonorrea, ¿verdad? Pero vemos que hay esas diferencias, quitaron o no quitaron el dispositivo intrauterino. Y entonces ustedes van a decir, bueno, entonces, ¿cuál es su recomendación? Mi recomendación es que entendamos quién es nuestra paciente, cuáles son los factores específicos que en esta paciente puedan estar pasando y cuáles son las necesidades específicas de nuestra paciente, para que vean que las 5 sociedades más grandes del mundo no en todo están de acuerdo. Por lo tanto, si aquí alguien discrepa de algo de lo que estoy diciendo, también es válido, porque si ni aún las grandes sociedades científicas terminan de ponerse de acuerdo, pues nosotros también podemos tener algún tipo de diferencias en el manejo. Y en lugar de llevarnos la contraria, podemos sumar y en tratar de encontrar ese punto en común que nos permita ayudar a nuestros pacientes. Así que las guías clínicas son un factor de ayuda. Obviamente yo no me voy a ir al esquema más complejo o más fuerte si la paciente es la primera vez que la voy a abordar y a lo mejor es una candidiasis que le va muy bien con un esquema mucho más sencillo. Yo todavía uso un esquema más sencillo en algunas de las pacientes sí les va muy bien, pero vean que podemos usar un esquema mucho más complejo. Entonces es una guía, pero debemos individualizarla a nuestros pacientes. El uso de probióticos sí o sí como terapia adyuvante preventiva, vía vaginal, vía oral, está produciéndose la evidencia y por lo tanto alguien me va a decir aquí, bueno, usted que se la lleva tanto a hablar de evidencia porque no está diciendo algo que todavía tiene una evidencia pobre, pero lo más importante es que esto no genera efecto adverso. Tenemos toda la, podemos decir, la tendencia hacia ver el efecto positivo de los probióticos. Lo estamos viendo, lo hemos visto siempre hemos sabido que comer sano, comer bien, tener una microbiota sana es importante. Desde el descubrimiento de la microbiota, este tema es más relevante, pero estamos viendo que hay una tendencia muy grande, sobre todo de la evidencia, a mostrar cada vez con mayor claridad este factor. Por lo tanto, yo creo que sí es una terapia que podemos utilizar. Así que este es el mensaje que les traía. Espero que haya sido algo de mucha utilidad, que nos deje con mucha riqueza esta charla. Queda atento a preguntas, por favor. Me encantaría preguntas, compartir experiencias con muchos de ustedes que están aquí escuchando. Así que muchas gracias por escucharme un día como hoy. Así que a todos, muy buenas noches. Muchas gracias, doctor. Muy interesante la charla. Realmente impactada, ¿verdad? Con todas las muestras, con todos los estudios que mostró. Vamos a proceder, tenemos un par de preguntas, igual todos los médicos que nos están acompañando nos pueden escribir al chat las preguntas y solo voy a hacer un cambio técnico aquí para poder ponerle unmute, doctor. Listo, doctor. Tenemos una pregunta aquí que dice, buenas noches, doctor. ¿Qué sugiere para las pacientes que cumplieron tratamiento por un año con fluconazol según las guías más ácido bórico o fenticonazol tópico y presentan recaídas? Uy, buena pregunta. Aquí yo creo que lo primero es descartar por qué la recaída. Tenemos esquemas para pacientes con recaída que obviamente no les presenté ya todo esto porque si no sería con mucha información, pero tenemos este tipo de pacientes. Aquí yo sí me iría a hacer cultivos y buscar resistencia. He tenido este tipo de pacientes y lo que sucede es que a pesar de que puedan tener resistencia al fluconazol, que es raro, pero sí lo he visto cada vez más frecuente, estas pacientes cuando se les da el flujo como que mantienen bajo control, por decir, los síntomas y en el momento que se le quita, ¡brum!, la recurrencia. Lo otro es ver la expectativa en el manejo de tu paciente, porque
Si la expectativa es decirle nunca más va a tener candidiasis, con esto se va a controlar para toda su vida, también puede estar incorrecto. Viste que aún usando los esquemas más fuertes, tenemos una tasa de éxito apenas del 77%. Entonces, yo lo que haría en este caso es primero ver el tipo de candidiasis, ver si realmente es una cándida albicans o puede ser otra, ver si tiene una resistencia. Los cultivos para antifúngicos son son más complejos, generalmente tardan hasta un mes en entregarlos, 20 días o un mes. No son los mismos que para un urocultivo, que están como más fáciles o más rápidos. Pero bueno, este tipo de pacientes podríamos hacer eso, ver si tienen esa resistencia, cambiarle el tratamiento, cambiar el esquema, abordar los factores de riesgo, ¿verdad? Eso es súper importante. Si es una paciente diabética, si es una paciente con obesidad, si es una paciente que tiene muchas de las cosas que presentamos y abordar eso, o sea, la reducción del peso, todo eso va a ir mejorando, mandarla a terapia nutricional. Hay nutricionistas que se enfocan en disminuir estos índices glicémicos, no solo bajar de peso, sino este tipo de pacientes que generan este tipo de cuadros tan resistentes, ver si tiene diabetes, qué tipo de antidiabéticos está usando, si está usando esos que generan glucosuria, poder hablar con el endocrinólogo y tratar de encontrar alguno diferente que nos pueda favorecer. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta que dice, en su experiencia, ¿usted indicaría que la té de cobre sí influye en las infecciones vaginales o alteración de la microbiota vaginal? Bueno, miren, vamos a diferenciar entre infecciones vaginales en global y las candidiasis recurrentes complicadas. Cuando tenemos una paciente que se le pone su dispositivo intrauterino o té de cobre o DIU con levonorgestrel y encontramos que de repente hace una infección por ahí esporádica, no me preocuparía para nada. Si la paciente ya tenía antecedente de candidiasis recurrente y le ponemos el dispositivo y sigue como más o menos un cuadro similar, tampoco le pondría mucha atención. Quizá yo le pondría atención a la paciente que no tenía historia de candidiasis recurrente, le ponemos el dispositivo y de repente empieza a empeorar con los síntomas. A lo mejor en esa paciente que hay, esa historia es bastante clásica hoy por hoy, de donde encontramos es que, mire, doctor, desde que yo me puse esa cosa, desde ahí me empezaron las candidiasis. Yo creo que esa paciente sí tendríamos que ponerle atención y a lo mejor ofrecerle un método distinto. Gracias, doctor. Tenemos la siguiente pregunta. ¿Es de utilidad los tratamientos con óvulos de ketoconazol y derivados? Sí, de hecho, todos los que son los grupos de imidazoles, ketoconazol, incluso se hizo en histatina y no se encontró una diferencia, así que se puede utilizar bastante bien si no hay una disponibilidad de fluconazol. Sobre todo si se hace como agente tópico o algo por el estilo, ¿verdad? Es importante. Gracias. Dice la doctora Lilian, buenas noches, excelente charla. Paciente con daño hepático, ¿qué antifúngico recomienda? Yo me iría más ahí a la parte tópica. Me iría a parte tópica, obviamente usar todo el abordaje con ácido bórico, probióticos, todo lo que sea posible para evitar el paso hepático. Yo me iría a esa vía, la vía tópica. Gracias, doctor. Dice la doctora Clarisa, ¿qué métodos de planificación recomiendan en pacientes con infecciones a recurrencia? Todo lo que sea progestinas puras, ¿verdad? Drospirenona, Dinogest, Gestodeno, Levonorgestrel. Cuanto tengamos una paciente y si se dan cuenta en las guías que les presenté, solo una recomienda realmente el manejo con este tipo de anticonceptivos, pero bueno, creo que es una opción, ya que preguntaste, sí, todo lo que sea progestinas puras, o sea, alejarnos del estrógeno, porque el estrógeno es lo que genera un ambiente con alta cantidad de glicógenos e inhibe la producción de estos inhibidores de los granulocitos, que son inhibidores fúngicos. Entonces, todo lo que sea progestinas puras nos va a ir mejor en la paciente, puede ser una de las alternativas también de tratamiento. Gracias, doctor. La doctora Flor Lemus, ¿qué experiencia tiene con HIFU y con CO2 en pacientes con recurrencia a medicamentos? Bueno, hay algunos estudios mostrados, yo realmente no tengo mucha experiencia porque no uso mucho esta tecnología para esto, por lo menos. El problema de estos estudios es que son de baja calidad, o sea, de muy baja calidad, con muchos sesgos. Entonces no podemos sacar conclusiones, pero sin embargo hay quienes lo usan con efectividad, entonces podemos darle como la duda. Yo lo dejaría para ensayos clínicos nada más, de momento. Ya cuando vaya produciéndose la evidencia más contundente, ya tendremos una mejor recomendación, pero hasta ahorita la evidencia con estas tecnologías para candidiasis es muy baja calidad,
No, o sea, usted me puede enseñar 20 artículos y los 20 artículos tienen muy baja calidad. Los he leído algunos y no son artículos que sean contundentes. Gracias, doctor. Dice el doctor Carlos. Buenas noches. Durante la gestación, en pacientes que presentan vaginosis a repetición, que no mejoran con óvulos combinados, ¿qué recomiendan según su experiencia? Bueno, yo me voy con ellas a usar opciones con tratamientos tópicos, por ejemplo, clotrimazol, pero hay esquemas diferentes. Incluso se pueden usar el clotrimazol semanal durante toda la etapa del embarazo. Se puede usar, o sea, obviamente no estamos exentos de riesgos, pero sí podemos utilizarlo, usando el de menor riesgo, pero en la paciente embarazada, de hecho, todas las guías sí recomiendan irse a la vía tópica, no oral, porque de hecho está relacionado, por ejemplo, la ingesta de fluconazol a tetralogía de Fallot, o sea, si está relacionada a anomalías en el feto. Gracias, doctor. Indica aquí, ¿qué medicamentos puede sugerir cuando la paciente es recurrente y si usted utiliza los probióticos para tratar la candidiasis recurrente? Cuando tenemos una recurrencia de esas recurrencias, como decimos con una amiga, que son recurrentes, o sea, que son difíciles de manejo, que vuelven y vuelven y vuelven, lo más importante es reevaluar o reasesorar todo la parte del diagnóstico. ¿Por qué está recurriendo? ¿Será que es una cándida diferente al albicans? ¿Será que es una cándida resistente al antifúngico? ¿Será que hay un factor de riesgo importante? ¿Será que la dieta está influyendo? ¿Será que o sea, todos esos factores tenemos que verlos antes de ver solo la parte medicamentosa? Y yo me iría a asesorar todos esos factores de riesgo si la paciente está fallando mucho para tratar de entender dónde puede estar el factor, ¿verdad? Quienes tenemos posibilidades de hacer, incluso hay ahora exámenes para las enfermedades de transmisión sexual. Descartar enfermedad de transmisión sexual es importante, gonorrea, clamidia, sobre todo, que pueden dar sintomatología muy similar o estar concomitantemente habitando aquí. Y bueno, eso sería la primera línea. Y luego la segunda parte de si uso probióticos, sí, totalmente. O sea, si yo uso probióticos tomados vía vaginal, vía oral, y con esto, pues la verdad es que les va bastante bien. Les va bastante bien. Es un adyuvante, recordémonos, no es la panacea y el único tratamiento, pero lo que sí he visto es que en comparación cuando uso probióticos y no los uso, el tiempo que tardan en volver a la recurrencia es mucho mayor cuando se les asocia probióticos que cuando no se les asocia probióticos. Muchas gracias, doctor. Hemos finalizado con las preguntas y quiero agradecer la charla. Nosotros a continuación vamos a mostrar los productos que tenemos de probióticos, tanto tópicos como orales. Y de hecho les quería comentar que el doctor Abner, pues, es speaker de TIVA, pero también porque es nuestro cliente, ¿verdad? Y es uno de nuestros principales clientes que le ha ido muy bien con el tema del uso de pues, los probióticos. Así que muchísimas gracias, doctor. Mi presentación va a ser muy breve y voy a tratar únicamente los productos que son específicamente para vaginosis, ¿verdad? Primero les quiero explicar quién es Vallivion, ¿verdad? La línea Vallivion es fabricada por Bion Pharmaceutical, que es una empresa que se encarga de desarrollar y estudiar la microbiota humana para poder abordar diversas enfermedades y afecciones patológicas. Entonces, esa es su principal misión, ¿verdad? Como empresa. Eh, Algo muy importante es que los productos son muy seguros, son productos 100% naturales, pues son productos veganos, sin parabenos, sin sulfatos, sin siliconas, sin hormonas, sin dióxido de titanio, son libres de gluten, de lácteos, libres de soya, ¿verdad? Entonces es un producto muy seguro tanto para pacientes que están embarazadas o pacientes que están también en tratamientos para el cáncer, ¿verdad? ¿Qué es lo que diferencia a Vallivion de otros productos? Básicamente que tenemos todo en uno, ¿verdad? Ofrecemos todos los beneficios a la paciente en un mismo producto y que también cuando tenemos una flora saludable, una flora vaginal o una microbiota sana, también esto va a hacer que la paciente tenga mejor calidad de vida. ¿Verdad? Algo importante que lo mencionó el doctor es que existen diferentes tipos de lactobacilos en el cuerpo, ¿verdad? En el área oral, rectal, vaginal, y en el área vaginal los que más predominan es el Crispatus y Gasseri, que justo el doctor Abner dijo, amo el lactobacillus crispatus,
Y pues bien, ¿cuáles son los productos que nosotros estamos ofreciendo al mercado? Estamos ofreciendo esta línea de Estados Unidos que, como primer punto, debido a la charla, ¿verdad? Que se trató de vaginosis por cándida, les quiero mostrar los óvulos de ácido bórico. Algo muy importante es que no solo son unos óvulos con ácido bórico. Esta presentación es tópico, ¿verdad? Pero contienen ácido bórico en 500 gramos, que es muy importante saber la cantidad de gramaje de ácido bórico que contienen. Adicional, contienen agentes hidratantes como ácido hialurónico, ácidos grasos de coco, contiene aceite de árbol de té, contiene también hamamelis y adicional contiene probióticos, pero no en los probióticos contiene 4 cepas de lactobacilos que son las cepas que más preponderan en la vagina. Estas cepas son Crispatus, Gasseri, Acidophilus y Coagulans. Y por último, contienen prebióticos, que los prebióticos pues es el alimento del probiótico. Entonces, no solo va a depositar probióticos, ¿verdad? Que obviamente si hay una infección o una vaginosis es porque la flora vaginal está deteriorada, sino que vamos a restaurar la flora vaginal, pero es como que si nosotros plantáramos una plantita en el desierto, ¿verdad? ¿De qué se va a alimentar? Se va a morir. No, Vallebion también contiene prebióticos, que los prebióticos lo que van a hacer es que van a nutrir la microbiota vaginal y esto nos va a ayudar a que pues se vaya reforzando, ¿verdad? ¿Quiénes son las pacientes indicadas, verdad? Mujeres con infecciones vaginales con recurrencia, ya sea por cándida o bacteria. No es apto para mujeres embarazadas este en específico de ácido bórico, ¿verdad? Y la forma de uso que se recomienda es posterior al tratamiento antibiótico o antifúngico recetado por el médico, ¿verdad? Se recomienda aplicar un óvulo seguido por 10 noches y posterior utilizar 2 óvulos semanales por 3 meses, ¿verdad? Y se recomienda también evitar tener relaciones sexuales en este tiempo. ¿Cuáles son los productos de ácido bórico que hay en el mercado actualmente? Y los que estuvieron en el Congreso pueden ver que hay una marca ahí que estuvo en todos lados, ¿verdad? Y pues básicamente temo decirles que no existe otro producto igual que Vallebion. ¿Cuál es el beneficio de Vallebion? Como les digo, primero es que tiene probióticos, que tiene 4 cepas de lactobacilos, tiene prebiótico que alimenta la flora, ácido bórico, y otros del mercado solamente contienen ácido bórico y sí contienen agentes hidratantes y agentes que nivelan el pH. Nosotros también contamos con ácido láctico que nos ayuda a tener un pH ácido, ¿verdad? Para que la flora también esté en un ambiente sano. Algo muy importante, y las doctoras que nos acompañan hoy no nos dejarán mentir, es que el óvulo es un óvulo suave, fácil de aplicar, es como grasosito por los ácidos de grasos de coco. Y lo más importante es que la mañana siguiente que se despierte la paciente no va a tener la ropa manchada, la ropa interior no va a estar con un color blanquecino. Es un óvulo totalmente inoloro e incoloro, ¿verdad? Tenemos presentación de 5 y de 15 unidades, ¿verdad? Por el momento en Guatemala estamos manejando, perdón, de 10 unidades y pues otras marcas, como les digo, no contienen, únicamente contienen ácido bórico, pero si se dan cuenta en 300 gramos, ¿verdad? Otro de los productos que les quiero presentar, que también el doctor Abner hizo mención, que existen tanto probióticos tópicos como el que vimos anteriormente con ácido bórico, como probióticos orales. Los probióticos orales de la línea de Biome Pharmaceutical contienen probióticos vaginales, las 4 cepas de lactobacilos, pero también contienen probióticos intestinales, ¿verdad? Que hay una relación también, como mencionó el doctor al inicio de la charla, que están muy relacionados toda la microbiota del cuerpo, ¿verdad? Y algo muy importante también es que contiene extracto de arándano más extracto de granada, que esto nos ayuda para pacientes con infecciones del tracto urinario y contienen inulina también. Estos probióticos pues se pueden el protocolo, pues básicamente es para cualquier paciente, ¿verdad? Nos ayuda a restaurar la flora por ingesta al momento de antibióticos, nos ayuda en embarazadas para prevenir infecciones, recuérdense que es un producto natural, ¿verdad? Nos ayuda para tratamientos de fertilidad también, para resequedad vaginal debido a menopausia y uso de anticonceptivos, infecciones vaginales a repetición, infecciones del tracto urinario.
o suplemento diario para la prevención y restauración de la flora, ¿verdad? Algo muy importante es que si nosotros tenemos una paciente con vaginosis a repetición, ¿verdad? Se recomienda combinar ácido bórico con probióticos orales. Empezar 2 cápsulas diarias por 15 días y posterior quedarse con una cápsula diaria por 3 meses, de 2 a 3 meses es lo recomendable, ¿verdad? Y pues hay un estudio, este lo saqué de otra presentación de la doctora Marjorie Gómez de Venezuela, que indica que el tratamiento de la vaginosis bacteriana, hay un estudio que indica que el tratamiento de la vaginosis bacteriana mostró que una combinación de Lactobacillus rhamsus y Lactobacillus reuteri administrado por vía oral más metronidazol duplica la tasa de curación en comparación con el metronidazol solo, ¿verdad? Así que es un excelente acompañante los probióticos orales para que ustedes puedan tratar vaginosis bacteriana. Y pues hay varios estudios también, ¿verdad? Por ejemplo, Crispatus, hay un estudio que refuerza la barrera del epitelio vaginal, dando protección contra el VIH. También tenemos que otro estudio que está en PubMed, que el Lactobacillus gasseri, ¿verdad? Facilita la eliminación del BPH más rápidamente de la piel. Esto lo que va a hacer es que nos va a prevenir que salgan con más frecuencia las verrugas, obviamente las verrugas de BPH. Obviamente, pues hay que combinar, ¿verdad? Con tratamiento para reforzar el sistema inmune del paciente. Y también les quería mostrar estos otros óvulos, ¿verdad? Que es uno de los productos más vendidos actualmente porque estos óvulos contienen probióticos, las 4 cepas de lactobacilos, pero también contienen agentes hidratantes y regenerantes de tejido, ¿verdad? Contiene ácido hialurónico, ácidos grasos de coco, gel de siliz y también contiene prebióticos que nos va a alimentar la flora vaginal y lo más importante es que es un producto que sí pueden utilizar embarazadas. Por ahí estaba, una de las preguntas era con pacientes en gestación, ¿verdad? Si la paciente tiene vaginosis bacteriana, podemos recomendar que durante todo el embarazo utilice 1 o 2 veces por semana un óvulo, ¿verdad? Que como les comento, es un óvulo inoloro e incoloro, ¿verdad? Y que esto lo que va a hacer es que nos va a reforzar la flora vaginal para prevenir infecciones, ¿verdad? Entonces, este es un producto también que se puede utilizar tanto para restaurar la flora vaginal posterior al uso de antibióticos, digamos que ya una paciente con vaginosis bacteriana que no es recurrente, se puede recomendar posterior a, o inclusive si el antibiótico es oral, en el mismo momento podemos iniciar con los óvulos tópicos. En el embarazo para prevenir infecciones, en tratamientos de fertilidad, en resequedad vaginal debido a menopausia, perimenopausia, lactancia y uso de anticonceptivos, infecciones vaginales a repetición, rejuvenecimiento vaginal o hidratación posterior al tener relaciones, o también los médicos que utilizan láser CO2, es buenísimo posterior al láser CO2 porque da ese efecto de hidratación y aparte que el láser nos va a ayudar a que se absorban todos los principios activos del óvulo, ¿verdad? Y pues básicamente, ¿qué nos diferencia versus productos de otros laboratorios en Guatemala? Vallebion es producido en Estados Unidos, contiene 4 cepas de lactobacilos. Estuvimos nosotros presentes en el Congreso de Ginecología, se acerca una doctora y me dice, es que yo uso los óvulos de cum laude, y yo, pero ellos no tienen probióticos. No confundamos probiótico, que es la flora, con prebiótico, que es el alimento del probiótico, ¿verdad? Entonces, Vallebion es el único actualmente en Guatemala que contiene probióticos vaginales que nos van a ayudar a restaurar la flora vaginal y contiene prebiótico que nos ayuda a nutrir la flora vaginal, ¿verdad? Entre otros agentes súper hidratantes y como les comento es fácil de aplicar. No se imaginan lo difícil que es aplicarse un producto vaginal con cánula, es muy complejo, ¿verdad? La mitad del producto se queda en la cánula y por eso los pacientes ya no quieren seguir utilizándolo o pausan el tratamiento. Estos óvulos son súper fáciles de aplicar. De hecho, si los dejan mucho tiempo al sol, se derriten, que se recomienda que no estén tanto tiempo bajo calor extremo, pero si se derriten, se coloca en la refri el blister y esto va a hacer que vuelvan a su forma. Son muy, muy fáciles de aplicar. Y pues básicamente aquí sí contamos con 2 presentaciones, de 5 o de 15 unidades, ¿verdad?
¿Cuál es el protocolo sugerido para infecciones vaginales? Aquí no estamos hablando de recurrencia ni de candidiasis, pues en este caso se recomienda utilizar estos óvulos que contienen probióticos, ¿verdad? Que nos van a ayudar a restaurar la flora para que esta pues prevenga futuras infecciones, ¿verdad? Y también se puede combinar con probióticos orales, sería lo idóneo porque sí estamos tratando del lado tópico y del lado pues oral, ¿verdad? Y algo muy importante que nosotros, todos estos webinars, ustedes lo van a poder ver en nuestra página web, tivamedic.com, está el protocolo sugerido también. Si alguno de los médicos nos consultan en dónde puedo comprar, nosotros actualmente aún no estamos en farmacias, pero pueden comprar directamente con nosotros para tenerlo en sus clínicas o también pueden referirlos directamente con nosotros y ya pues el médico obtiene un porcentaje de ganancia, ¿verdad? Próximamente vamos a estar en farmacias, pero por el momento solo las dos vías es ya sea que lo adquieran directamente para la clínica o ya sea también que lo adquieran, que nos envíen a sus referidas, ¿verdad? Algo muy importante es que durante esta semana estamos con 30% de descuento sin mínimos de compra, ¿verdad? Obviamente hay un descuento por cantidad de unidades, pero lo que nosotros queremos es que ustedes prueben nuestros productos y lo que yo les decía a los médicos que nos acompañaron en el stand del Congreso es, piensen ustedes en alguna paciente que tenga alguna condición, compren el producto para vendérselo a esta paciente, ¿verdad? Entonces ustedes generan un 30% de ganancia de este producto, pero lo más importante es que van a probar y van a escuchar de sus pacientes, ¿verdad? Eh, el beneficio. Y les comento que varias pacientes que ustedes nos refieren, de hecho, vuelven a comprarnos posterior porque les gusta el producto, ¿verdad? Es un producto que puede ser hasta de uso diario y tenemos otros productos más que no quiero alargarme más la noche de hoy, pero tenemos desde espuma limpiadora, tenemos un gel de uso externo que el doctor Abner ahí mencionó que a veces la vaginosis bacteriana se da mucho por el tema de juguetes sexuales o de lubricantes, pues les comento que nuestro gel es maravilloso porque contiene prebióticos, entonces se pueden utilizar también para tener relaciones sexuales, que sirve como un lubricante, pero es natural y contiene prebiótico, que es el alimento del probiótico y nos va a ayudar a alimentar la flora vaginal. Así que, pues sin más preámbulo, veo ahí que hay varios comentarios en el chat, ahora los voy a leer y pues los invito a que nos sigan en nuestras redes porque aquí siempre los estamos invitando a eventos, ¿verdad? Entonces voy a ponerme a leer el chat. Eh, Dice, ¿en dónde podrían ver la charla nuevamente? Doctor, próximamente yo el día de mañana lo voy a subir a nuestro canal de YouTube que está como Tiva Medic y mañana mismo, igual por la noche, ya va a aparecer en nuestra página web que se llama tivamedic.com. ¿Y cuál es el costo de los medicamentos? Doctora Astrid, le voy a dejar nuestro contacto por aquí. Nosotros le podemos enviar los precios, ¿verdad? Pero básicamente la bolsa de ácido bórico está en 589 y los óvulos vaginales de 5 unidades están en 259, que realmente es un precio muy bueno para todos los beneficios que tiene el producto. Entonces, pues ahí les dejé el chat ay, perdón. Igual, pues nos pueden escribir en tivamake.com, igual también está nuestro link, ¿verdad? Para WhatsApp, ahí nos pueden escribir también o en cualquiera de nuestras redes y nosotros, dependiendo del área, les vamos a asignar a una visitadora. Si no tienen ninguna duda más o alguna pregunta, yo quiero agradecer nuevamente al doctor Abner. Muchísimas gracias por la charla. Realmente estuvo súper, súper interesante y esperamos pues próximamente tener nuevas charlas. Y gracias a todos ustedes por participar. Gracias a todos, buenas noches.